Saludos, mi gente. Estamos aquí una vez más de parte de la encomienda. Hoy venimos con otro video. Venimos con un tema sobre la oración. Más bien hablar sobre la enseñanza que nos dejó Jesús en cuanto a la oración. Y vamos a empezar leyendo Lucas 11 del 1 al 4 para entonces poder desarrollar el tema. Y el versículo dice así: Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Jesús dijo: Deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos a la tentación. Básicamente en estos versículos Jesús nos enseña cómo orar de forma correcta y nos da una oración guía o como si fuera un manual a la hora de entrar en oración. Cómo sería la forma correcta de orar. Pero no es para que lo utilicemos de una forma repetitiva. No es que vamos a decir el Padre Nuestro una y otra vez, sino que oremos al Padre en el nombre del Hijo y por medio del Espíritu Santo. Y básicamente vemos cómo Él nos deja esa oración guía para que nosotros sepamos cómo dirigirnos a Él, cómo hablar con Él a través de la oración, cómo entrar en oración y en intimidad con Él y los pasos a seguir. Eh, y está brutal como cuando el discípulo le hace el acercamiento, él se toma el tiempo de enseñarles cómo deberíamos orar. Y es bien bonito que nos haya dejado esa enseñanza, porque muchas veces a la hora de entrar en oración o de entrar en intimidad con Él, a veces se nos hace un poco complicado, pero como Dios es tan bueno y tan grande, para todo nos deja unas instrucciones y unos pasos a seguir para poder tener esa conversación con Él. Eh, Cuando oramos al Padre, santificamos su nombre y agradecemos, obviamente. Damos gracias por el alimento que nos da cada día y le pedimos que perdone nuestras faltas, perdón, pero no sin antes haber perdonado de todo corazón a aquellos que nos hayan hecho daño o hayan pecado contra nosotros. Eh, Primero, antes de nosotros pedirle a Dios que perdone nuestros pecados, tenemos que estar bien conscientes que nosotros también tenemos que perdonar, porque para que Dios nos perdone a nosotros es necesario que nosotros perdonemos. Y eso es algo bien bonito que Dios nos deja claro. Jesús nos deja claro en su oración y es algo que siempre debemos tener en cuenta. Eh, Obviamente nos encomendamos a Él para que esas luchas y esas batallas que estamos cargando no sea con nuestra fuerza, sino sea con las fuerzas que Dios nos brinda a través de su Espíritu Santo. Y para, obviamente, poder sobrepasar esas tentaciones y que no nos permita caer en las tentaciones que se nos presentan a diario, porque diariamente se nos presentan tentaciones, incluso estando en los caminos, a veces es cuando más ataques recibimos y cuando se levanta la oposición también. Pero la oración no se puede convertir en algo monótono, ni tampoco algo repetitivo. No podemos caer en que Dios nos va a escuchar por un rezo o por una oración que se convierte en algo rutinario y no en algo sincero, una conversación honesta con Él, eh, que es lo que Él espera con nosotros, tener una conversación en intimidad, que nos abramos a Él como realmente nos sentimos con un corazón sincero. Y obviamente siempre la oración va dirigida al Padre en nombre de su Hijo y por medio de su Espíritu Santo. Eh, Asimismo Jesús lo hacía también, Jesús oraba al Padre y Jesús nunca oró a él mismo. Jesús siendo Dios oraba al Padre y
obviamente por medio de su Espíritu Santo. Y es una manera de nosotros también, la forma correcta de nosotros también entrar en esa conversación con el Padre y tener esa oración. Siempre se le ora al Padre en nombre de su Hijo Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Eh, Aquí vamos a leer otro versículo que es Mateo 6:7. Dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como lo hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Y aquí volvemos a donde les hablé, que cuando entramos en oración con Dios, no podemos caer en esos rezos repetitivos de repetir una vez y otra el Padre Nuestro o no tiene que ser el Padre Nuestro, cualquier otra oración, algún salmo o lo que sea, sino que Dios lo que espera es que nosotros nos sinceremos con Él, no que caigamos en esas palabras repetitivas. Dios no necesita escuchar palabras repetitivas una y otra vez. Él lo que quiere escuchar son corazones sinceros y derramados ante su presencia y tener una relación íntima con cada uno de nosotros, donde podamos hablarle en todo momento, siendo nosotros mismos sin apariencia o rezos repetitivos, sino que oremos en espíritu y en verdad. Y para hacer eso hay que abrir nuestro corazón y poder hablarle desde la felicidad y también desde la tristeza, desde la alegría o desde el sufrimiento, desde la enfermedad o desde la sanidad, desde el escaseo, desde la abundancia, sin importar las circunstancias que estemos pasando. En todo momento y en cualquier lugar, poderle hablar de cómo nos sentimos, sin disfraces ni palabras rebuscadas, solo con un corazón sincero y dispuesto a recibir. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros. Él no quiere que nosotros convirtamos nuestra relación con Él en una rutina ni en una monotonía. Él quiere que nosotros le hablemos en todo momento, en los buenos y en los malos. Cuando nos sentamos que el mundo se nos está cayendo, y cuando nos sentamos que Dios está en su máxima expresión en nosotros y nos sentamos llenos de su Espíritu Santo en todo momento, cuando andamos en el carro, como cuando estemos trabajando, como cuando nos estemos bañando, como cuando estemos en nuestro diario vivir, en cualquier momento, nosotros debemos tener esos espacios donde podamos conversar con Él como a veces llamamos a un amigo para contarle ciertas cosas o a algún familiar, así mismo, Él espera que en todo momento nosotros podamos tener esa relación íntima y esa conexión con Él. Y la realidad que la intimidad con Dios es la religión verdadera. Si existe una religión verdadera, es la intimidad con Dios, es esa conexión con Dios en nuestra intimidad. Y es bien bonito poder experimentar que cuando en nuestra intimidad nosotros nos derramamos ante Él y oramos con un corazón sincero, es bien bonito cuando vemos la respuesta, cuando vemos que las oraciones son escuchadas, cuando vemos que solo lo sabía Él, no lo sabía más nadie, que es Él el que está haciendo que eso pase, que es Él el que está moviendo las fichas, que es Él el que tiene el control en todo momento, aunque parezca a veces en ocasiones que, que no lo escuchamos, que no lo sentimos, pero Él siempre está en control, Él nunca deja de tener el control. Y es bien bonito ver que cuando en nuestra intimidad con Él nosotros oramos y le pedimos, y no solo le pedimos, le damos gracias también, porque eso es bien importante. La oración no solamente es para pedir cosas, la oración también es para agradecer el pan de cada día, como dice ese versículo que leímos al principio, por la familia, por el trabajo, aunque las cosas no estén buenas, pero tenemos que ser agradecidos. Y es bien bonito, volviendo a lo que estaba diciendo, ver cómo Dios se manifiesta en lo físico cuando nosotros le pedimos en lo íntimo y podemos ver que Él hace real y hace que las cosas pasen. Y nos queda más que claro que no es por mérito humano, sino es por Él, porque es algo que se le expresó a Él en intimidad, en una conversación, en una oración de Él con nosotros.
y el poder ver cómo Él mueve las fichas para que eso pase, en verdad que es súper bonito. La oración es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dejado y es bien, bien satisfactorio poder crear esa conexión con Dios, donde diariamente tengamos la oportunidad de conversar con Él, de hablar con Él, de exponer nuestras felicidades, nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, nuestras peticiones y ver cómo Él nos escucha y en verdad que es bien bonito. Y nada, la realidad es que volviendo al tema, la religión verdadera, si es que existe alguna religión verdadera, es la intimidad que nosotros tenemos con Dios. Esa es la religión más verdadera que puede existir, es nuestra intimidad con Él. Obviamente siempre en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo Jesucristo y por medio de su Espíritu Santo. Y nada, básicamente Dios puso en mi corazón hablar sobre la oración en el día de hoy, ya que pues muchas veces necesitamos esa guía y está ahí, está en su palabra, no es que me lo estoy inventando yo, sino es la guía y el manual que Dios nos ha dejado para adquirir esas herramientas y yo sé que muchas veces se nos hace difícil entablar esa conversación con Dios y tener esa intimidad con Dios y Dios puso en mi corazón hablar sobre esto y yo espero que sea Dios mismo a través de su Espíritu Santo, ayudando a esas personas y tocando esos corazones a través de este video. Como mismo Dios me ha ministrado a mí, siga ministrando y usándome a su disposición, a su voluntad y a lo que Él me pida. Y nada, seguimos estudiando la palabra y educándonos para así poder transmitir lo que Dios quiere transmitir y que todo sea para la gloria y honra de Papito Dios, como siempre. Nos vemos en la próxima. Esto es la encomienda. Saben que nos pueden buscar a través de las redes sociales. Y ya sea para una oración, una conversación, estamos ahí para servirle. A eso nos llamó Dios, a servir. Y para eso estamos. Y que Dios los bendiga mucho. Nos vemos en el próximo video. Esto es la encomienda. Mi nombre es Luis Negrón. Y gloria a Dios por lo que está haciendo. Y un abrazo a todos. Bendiciones.